En ese sentido, yo le quisiera plantear a Isabel que nos hable de la forma en la que impactan los nuevos productos digitales a los procesos de publicación académica que están centrados precisamente en esos otros formatos, porque de pronto dice uno, bueno, ¿para qué voy a hacer yo una página web si el SNI no me lo va a contar? Porque no es un libro, porque no es un artículo arbitrado, porque quién sabe si es difusión. Aquí hay una serie de cosas que implica la posibilidad o no de llevar a buen término. Bueno, yo voy a hacer un poco lo mismo que hizo Alberto en términos de platicarles un poco la historia de cómo fui desarrollando esta parte del estudio de la comunicación y publicación académica y cómo eso me llevó a trabajar tanto con las humanidades digitales. Trabajando en la UNAM en la coordinación de publicaciones digitales en el 2001, más o menos, 17 años, que es una eternidad en las épocas digitales, empezábamos a desarrollar muchos de las primeras revistas, libros digitales, bibliotecas digitales que estaban surgiendo en la universidad. Y a mí siempre me llamó mucho la atención todo lo que no se parecía a lo que podrías hacer en papel. Es decir, estos como primeros tipos de proyectos que estaban utilizando el soporte de una forma innovadora y diferente. Es decir, tratar de imprimir una base de datos, por más que sea algo que te pida CONACYT cuando entregas tu informe, no tiene sentido. Entonces, además de saber cómo podía incorporarse este tipo de publicaciones digitales, productos, objetos digitales dentro de los procesos de comunicación académica, ¿no? Qué valor tenían, cómo podían aportar conocimiento, cómo podían ser utilizados. También estaba la cuestión de dónde los estábamos como colocando en todo este ecosistema de la comunicación académica. Y algo que era como muy preocupante también era estos productos se hacían y se colgaban en la página web. Hasta cierto punto también estábamos viendo un cambio, ¿no? En quién era la persona que estaba generando la publicación o el texto, el objeto, porque obviamente no siempre era texto, y además quién se estaba encargando de la distribución y de la difusión de esto. Porque finalmente si tú generas algún tipo de producto que la idea es que alguien lo lea, cómo estaba llegando no al usuario, sino cómo estaba llegando al lector, ¿no? Entonces el problema también de la visibilidad de muchos de estos recursos es un tema que siempre me pareció como muy importante, que incluso hasta la fecha. Y entonces, ya viniendo también del lado de la bibliotecología, pues la preocupación de cuál podría ser el papel. La biblioteca tradicionalmente ha sido una de los entes que se encargan de acercarnos a las referencias y a los textos y a los materiales que pueden ser de interés para las investigaciones. Entonces, ¿qué papel podía jugar también la biblioteca, ¿no? ¿Qué pasa con tanto el autor como el concepto del editor, como el concepto del que te publiquen? ¿Qué significa que te publiquen? Cuando haces una página web, ¿quién va a hacer esa certificación de ese trabajo? Y obviamente cómo va a llegar eso a las manos del lector interesado. Y que también pues nuestros lectores interesados, pues también como comentaba ahorita Alberto, quizá también podemos como ampliarlo mucho más de lo que generalmente como que la misma comunidad académica era generalmente los lectores. Entonces, viniendo también con una formación, yo estudié letras, originalmente me daba cuenta que prácticamente todos estos objetos como muy particulares, que no se parecían a los demás, venían de las humanidades, no venían de las ciencias. Las ciencias estaban como muy bien con sus revistas, las revistas pasando a las revistas digitales. Tenían algunas cosas, por ejemplo, de producción de datos, pero eran eso, datos, que aparte habían sido registrados por una máquina generalmente, ¿no? Entonces, pues hay un termómetro que toma las temperaturas, esas son las cosas que estaban compartiendo, pero ¿qué pasa con las humanidades en donde la generación del dato es muy diferente, ¿no? Porque muchas veces ese dato lo genera un mismo humano. Por ahí es como fuimos entrando al área de humanidades digitales. En ese sentido, el hecho digital frente a las prácticas tradicionales, creo que lo primero era una urgencia de esto no es algo que quizás suceda o que a lo mejor podemos hacer que suceda, es algo que está sucediendo. Hace como 6 años hice un registro de todos los proyectos de humanidades digitales, definidos de una forma muy amplia, que existían en la UNAM, bajo el dominio de la UNAM. 4 años después, la mitad de esos proyectos ya no existen, ya no están. Entonces también, si nosotros vamos a estar incorporando este tipo de materiales en los procesos de comunicación científica, etcétera, ¿cómo vamos a hacer para que todavía podamos encontrarlos y hacer referencia a ellos? Y generalmente nuestros trabajos están construidos con esta idea de estar trabajando sobre conocimientos anteriores. Y bueno, de ahí salió un poco la idea de la Red de Humanidades Digitales, un grupo de personas que teníamos problemáticas similares
similares. Eso fue en los inicios, eso fue como en el 2011, más o menos, cuando creamos la Red de Humanidades Digitales. Algo que creo que ha cambiado del 2011 para el 2018 es que hemos pasado de estar pensando en cómo resolvemos problemas en común a qué entendemos por las humanidades digitales, cuáles son como estos cambios como más fundamentales. Creo que ha habido un proceso mucho más de reflexión en los últimos años en torno a esto, y esto también nos permite articular mejor qué prácticas tradicionales tienen que ir cambiando y sobre todo cómo. Yo espero que con eso sea como una introducción muy general, pero como sé que vamos a seguir hablando, me quedo hasta ahí. Isabel, una de las cuestiones que tienen entonces también estos procesos, gracias a la Internet, es el qué hacemos con los saberes que generamos. Hablando, como ya se dijo al principio, de que somos instituciones públicas de investigación, de generación de conocimiento. ¿Qué carácter tiene ese conocimiento? Pues obviamente es un conocimiento hecho, la investigación, los resultados, con dinero público. Entonces es un producto que le pertenece al público. Todo eso que nosotros decimos que sucedió, que pasa en la sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces viene el gran problema del acceso abierto. Para esto he invitado a Rosario, que es una de las grandes seguidoras de toda esta discusión desde hace muchos años, pero sobre todo puntualizar que ya no es una cuestión de si ponemos nuestro conocimiento, los productos generados en acceso abierto o no. Ya tenemos en 2015 una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que nos obliga a todas aquellas instituciones que viven con los recursos públicos o aquellas investigaciones de otras instituciones que no son públicas pero que se benefician la inyección de presupuestos públicos, tienen la obligación por ley de dar acceso abierto, libre e irrestricto de esos productos al público en general. Evidentemente esto nos crea un grave problema. Nos crea un grave problema porque necesitamos primero las instituciones desarrollar las tecnologías o aplicar las tecnologías que nos permitan hacer real ese acceso abierto, y ahí nos va a explicar un poquito lo que quiere decir acceso abierto Gold, Platinum, etcétera, y una serie de empresas depredadoras, no confundir con las revistas depredadoras, pero sí empresas editoriales depredadoras del presupuesto que precisamente ofrecen una, digamos, fantasía de acceso abierto, pero que no es tal. Agradezco mucho a la oportunidad de estar acá en el Colegio de Michoacán. Francamente tenía muchas ganas de venir, no lo conocía y estoy sorprendida porque es mucho más bonito de lo que me imaginaba, así que felicidades. Pregunté antes que por qué no estaban en Morelia y ahora me doy cuenta, pues porque acá está más bonito, no los culpo. Así que, y sé que tienen frío, yo soy de Toluca, así que les aseguro que así vivimos siempre en Toluca. Hablar de acceso abierto es como hablar del tema que está de moda. El día de hoy todo el mundo habla de acceso abierto y todo el mundo lo da como por sentado, y a mí me parece que toca justamente hacer una serie de acotaciones respecto a lo que significa. En efecto, el pasado 20 de mayo del 2014 fue aprobada por mandato o por instrucción del presidente la aprobación de México como un país que tiene ya una ley de acceso abierto. Antes lo aprobó, de hecho nos ganó Argentina por 2 meses, Argentina lo aprobó el 10 de diciembre, en México quedó aprobado el 14, insisto, el 20 de mayo, e incluso antes lo tuvo Perú. Somos los únicos 3 países en América Latina que tenemos una ley de acceso abierto. Sin embargo, el movimiento de acceso abierto se gestó muchísimo antes, alrededor del año 2000, que fue cuando empezó a decirse, bueno, ¿por qué razón los resultados de investigación que se generan con fondos públicos están colocados en revistas que tienen que ser compradas o adquiridas? Aquí yo quisiera hacer una acotación porque francamente este problema, quienes más lo han vivido son quienes están vinculados con las áreas más de ciencias que nosotros les llamamos duras. En ciencias sociales o en ciencias o en las disciplinas humanísticas, este problema casi siempre lo vivimos menos, al menos en América Latina. Yo me refiero, por ejemplo, a los problemas que tenía la gente de las áreas de ciencias cuando tenían un resultado de investigación y este resultado de investigación lo tenían que colocar en una de estas revistas hiper reconocidas con altos factores de impacto y que tenían que publicar en el Grand Journal, publicado a lo mejor en Inglaterra, y que ese mismo documento no se lo podían dar a leer a los propios estudiantes porque tenían que ser comprado a través de las bibliotecas. En ciencias sociales esto nos sucedía casi siempre menos, porque en ciencias sociales nuestras formas de comunicación científica siempre han sido un poco más locales, vamos a ser francos, es decir, las publicaciones o las revistas en las que publicamos quienes nos dedicamos, yo soy socióloga, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, son casi siempre las revistas de la propia región y pocas veces estábamos o nos hemos acercado a las revistas de los grandes publishers, pero esta era una preocupación sin lugar a dudas. Viene toda la discusión, se establece como ley y bueno, el día
día de hoy no quedó mandatoria la ley en México como si lo está en Argentina, por ejemplo. En Argentina sí es mandatorio, en México la ley es potestativa. ¿Qué quiere esto decir? Que, por ejemplo, en Argentina, si tú tienes un proyecto de investigación financiado por el CONICET de Argentina y derivas una publicación, esa publicación tiene que estar forzosamente en abierto. Ahora imagínense en áreas a donde es mucho más reconocido publicar en otras revistas que no están necesariamente en abierto. Esos son los problemas a veces que se generan, ¿no? O sea, no puedo yo obligar a todos mis investigadores a que publiquen en determinado segmento de revistas cuando ellos de suyo estaban acostumbrados a publicar en otras. En Argentina esto ha generado serias discusiones. En el caso de México es potestativo. ¿En qué sentido? Es deseable que los resultados de investigación, así quedó la ley en México, es deseable que los resultados de investigación que se generan con fondos públicos sean publicados en revistas que en algún momento de su fase estén en acceso abierto, y si no es así, que al menos el borrador, el draft del documento esté colocado en los repositorios institucionales. Y el problema de todo esto es instrumentar la ley, y entonces vienen una gran cantidad como de diferencias. Ustedes piensen, porque yo sé que todo esto suena como a legal, y no, yo insisto que no soy abogada, soy socióloga, pero más bien cómo funciona. Yo tengo un proyecto de investigación que me financió CONACYT, y entonces yo decido si yo publico mi artículo en una revista que es de acceso de paga, para que mis alumnos la lean, la biblioteca tendría que comprar ese texto, o lo publico en revistas de acceso abierto. El problema es que, como todos sabemos, esto está vinculado a la evaluación de los resultados de investigación. Para estar en el SNI o tener el PRIDE o el PROMEP o como se llame nuestro sistema de estímulos, no me vale cualquier revista. En ciencias sociales tenemos menos ese problema porque, insisto, hay más revistas abiertas que cerradas, pero en ciencias casi todas las revistas son cerradas y no abiertas. Entonces piensen en eso. O sea, yo tengo que decidir si publico mi texto en un lugar o en otro, y dependiendo de eso me van a dar más o menos puntaje. El problema es que todo el ecosistema que está alrededor del acceso abierto tiene como diferentes modalidades. Por ejemplo, yo puedo publicar un artículo en la revista del Colegio de Michoacán, pero esta revista es en abierto y yo ya lo tengo y lo coloco ahí. Pero este es un caso real, mi universidad tiene un mandato de acceso abierto, además de eso. Es decir, mi universidad me obliga a que todo lo que yo publique por ahí por la vida lo tengo que colocar en el repositorio institucional. Esos son los repositorios verdes, el acceso abierto de la ruta verde. El de la ruta dorada son solamente los artículos científicos de revistas arbitradas. Esa es la ruta dorada del acceso abierto. Y la verde es todo lo demás, para acabar pronto. Todo lo demás es verde, es decir, las actas de congreso, los capítulos del libro, los libros, el material didáctico, todo eso es verde. Entonces, pero si yo publico un artículo en la revista del Colegio de Michoacán, yo tengo la obligación, porque mi universidad me mandata, a colocar ese texto en el repositorio de mi institución. Estamos hablando en los dos casos de acceso abierto. Ahora, la revista del Colegio de Michoacán tendría que a su vez permitir el autoarchivo en repositorios verdes, porque si no estaría faltando yo a la ley que me instruye mi propia universidad para colocar ahí. De ahí que se tengan que hacer todos estos ajustes. Luego vienen otro tipo de problemas, porque todo el mundo confunde el acceso abierto como con la parte casi comunista, ¿no?, de todo esto, y decir, claro, todo lo abierto es gratuito y todo lo abierto, y no, dentro de la ruta dorada del acceso abierto también hay unas vías de comercialización. ¿Qué empezó a suceder? Cuando el acceso abierto se empezó a desarrollar, la mayor parte de los publishers dijeron, oye, pues sí, se empiezan a reportar más, digamos, altos índices de citas de revistas que están en abierto contra las revistas cerradas. Y entonces lo que dijeron fue, vamos a cambiar el modelo de negocio. Todas las revistas prácticamente el día de hoy de los grandes publishers tienen una modalidad en acceso abierto. ¿Qué pasó con esto? ¿Se volvieron buenos? La mayor parte de las revistas ustedes entran y, por ejemplo, encuentran un Springer en Open o las revistas Elsevier en Open. Y de hecho hay un movimiento ahora que le llaman el famoso flipping al Open Access en 2020, que sería como este cambio. Hay una propuesta que tiene el Instituto Max Planck, que lo está promoviendo Elsevier en colaboración con el Instituto Max Planck, que dicen todas las revistas de publishers, de los grandes publishers, se tienen que mudar al acceso abierto. Y uno dice, ¿sí? ¿De veras? Claro, nada más que es un acceso abierto, que es el que se le conoce ahora como el Gold, que es el que cobran por publicar. Es decir, ustedes ya no se apuren, van a tener derecho a leer prácticamente todo, que esa es la nueva. Ustedes no sé si han visto esta discusión que hay entre Elsevier y Alemania y no sé qué, atrás de todo eso está esto. Entonces resulta que ahora la lectura, tener acceso a la información y la lectura de la información va a estar en abierto, va a tener acceso abierto, pero entonces ¿dónde queda el modelo de negocio? En la publicación. Ahora, si ustedes quieren publicar en esas revistas que están, entre comillas, en acceso abierto, ustedes tienen que pagar un costo por publicar, el famoso cobro por APC, el Article Processing Charge, que se le llama, que implica
implica que ustedes si quieren publicar en esas revistas tienen que pagar. El mundo los va a poder leer gratis, pero el autor es el que tiene que pagar. No se apuren, no pagan ustedes de su bolsillo, pero sí paga el coordinador de investigación, o se paga o se deriva este pago de tu financiamiento, por ejemplo, que obtienes de CONACYT. Ahora, ¿cuánto es caro? Porque a veces es muy caro. Hay revistas que cobran, yo qué sé, $10 por APC, hasta revistas que llegan a cobrar $10,000 por APC. Entre más alto es el ranking de la revista, más alto cobran el APC. Entonces ahora se convierte en un reto grande para los países en desarrollo, como todos los de América Latina, porque de pronto ya no basta solamente con que yo tenga que acreditar el proceso de revisión por pares de una revista, sino que además ahora tengo que ver de dónde saco el dinero para pagar el APC. Y eso no quiere decir que no sea ciencia relevante, solo quiere decir que eventualmente algunos países van a estar como, digamos, en esta improbabilidad, y de todas formas estamos hablando de acceso abierto. Entonces yo por eso digo que hay que tener ahora como mucho cuidado. El acceso abierto, la modalidad que tenemos en América Latina, donde nadie paga por nada y todas las revistas son subsidiadas, ni el autor paga por publicar, ni el lector por leer, ni nada de esto, es el acceso abierto, que se le denomina Platinum, a donde nadie paga por nada. Ahora, el problema con nuestras revistas, también toca decir, es que muchas de las revistas de América Latina no están posicionadas en los niveles más altos de los rankings, y luego vienen estas otras que son las editoriales predadoras a las que hacía referencia a Víctor, que nunca les ha llegado un correo que dice, pues te vamos a publicar tu artículo, tú tranquilo, y tú dices, pues ya está publicado, lo vamos a republicar. Hay editoriales predadoras no solamente de revistas, sino también de libros. Hubo un super affair alrededor de todo esto, porque hubo un bibliotecario de la Universidad de Denver que empezó a publicar una lista de editoriales predadoras, de revistas predadoras sobre todo, porque te cobraban por publicar sin acreditar el proceso de revisión por pares, pero y como luego los investigadores somos medio mensos y no sabemos identificar cuáles revistas sí tienen ranking o no, a cualquier cosa le llamamos indización, ¿no? Por ahí. Una vez escuchaba que alguien le llamaba indización al registro en ISSN, y yo tenía ganas así como de darles un beso en la frente. No, eso no es indización, pero bueno. Pues claro que se dejan engañar por todas estas cuestiones, y cuando Jeffrey Beall lo hizo, él dijo que la mayor parte de las revistas que editábamos en América Latina somos favelas científicas porque tenemos puras revistas predadoras. Tuve oportunidad de conversar con Jeffrey Beall hacia finales del año pasado, en noviembre, cuando estuvo en el Congreso Entre Pares, y yo le dije, mira, no es que seamos predadores, lo que pasa es que nada más somos chafas, que no es lo mismo, pero sí, muchas de nuestras revistas no están, digamos, bien hechas, o no tienen como buenas prácticas editoriales, o no tienen como elementos de ética, que incorporen elementos de ética en sus procesos editoriales, y por eso parecemos predadores, pero no nos da ni para eso, o sea, no somos ni predadores. A veces nada más estamos como que nos hace falta mejorar en alguna parte de los procesos. Eso es por lo que toca la parte del acceso abierto. Si me lo permiten, y quizá en una segunda ronda, me gustaría abordar otro tema que no tiene que ver solamente con esto, y que también ataca muchas de las cosas que están vinculadas con las humanidades digitales, porque yo lo he hablado, lo hemos conversado mucho con Isabel, porque yo digo, yo me siento un poco alejada de las humanidades digitales, pero como un poco cerca, no sé exactamente cómo decirlo, porque todo lo que tiene que ver con publicación, que sería un poco el ámbito en el que yo estoy especializada, se está mudando hacia otros lados. Cada día más, yo lo he dicho en muchos foros, yo estoy segura que la revista como tal, la revista científica, está a punto de desaparecer, y también los libros, porque ya se parecen menos a lo que antes eran en esta transición hacia el mundo digital, y uno de sus grandes problemas tiene que ver con todos estos elementos, por un lado, del acceso abierto y cómo se mueven los nuevos documentos que empiezan a emerger, y la manera en que esto se empieza a institucionalizar. Pero me gustaría dejar ese otro tema para una siguiente ronda.